urología, especialmente la urología oncológica, vi una señora con sangre en la orina. Una señora aproximadamente de 40, 45 años. Nos ponemos a charlar de su problema. Se la resumo. Esta señora tenía una hija en la marcha verde y ella en la marcha celeste. Y ella estaba tremendamente preocupada justamente porque ella cuando tenía 20 años se había hecho un aborto. Por supuesto, el aborto le mienten a la gente diciendo que es un procedimiento seguro, con pastillas o con cirugía, con raspado, lo que sea. Una mentira grande en buena casa. Y por supuesto, confirmando esto, esta señora tuvo una complicación de sangrado, terminó internada casi una semana en un hospital público, con riesgo de vida. Entonces, por supuesto, charlamos 10 minutos de su problema urológico y 40 minutos de su problema, digamos, su preocupación por tener una hija que ella le quería hacer entender que lógicamente que no pasara por lo mismo que ella estaba viviendo y lo que había vivido. Y ella, por supuesto, en tratamiento psiquiátrico y 20 cosas. Entonces, los riesgos son tremendos, no solamente de vida, sino también el daño psicológico, ni que hablar el daño personal, digamos, que le queda de por vida. Y el otro problema enorme, que es los medios masivos de comunicación, que no denuncian las verdaderas complicaciones. Hace un par de meses salió en algunos medios, pero a través de las redes, no en los grandes medios. El Hospital Iturraspe de Rosario, una chica que le habían dado el misoprostol, lamentablemente tuvo lo que se llama un estallido del útero, es decir, el útero se desgarra, se rompe. Entonces, por supuesto, esto es un cuadro que quiere un quirófano de urgencia. Tuvo que ser trasladado a un hospital de Rosario, el Hospital Cuyen, cirugía de urgencia. La chica perdió su útero, perdió un ovario, perdió una trompa, por supuesto el chico muerto. Internación, terapia intensiva, sangrados, transfusiones, riesgo de vida, y estas cosas no salen. Lo mismo pasó hace muy poquito en el hospital de Ensenada. Entonces, le mienten a la gente diciéndole que esto es una cosa segura. Claro, decían seguro, gratis, y el otro era Legal. ilegal. Entonces ahí demostró que usando esa droga, la complicación y el costo encima del traslado, por ese caso me acuerdo de leerlo, el traslado encima de un hospital a otro porque tenían que ir a un hospital de mayor complejidad, y encima el daño que queda a la señora, a la mujer, que todo lo que contaste, ¿no? El daño total que queda adentro. Y después, ¿quién se hace cargo del tratamiento psicológico? Entonces es un costo altísimo también, que por eso es importante esto de que distintas agrupaciones católicas, cristianas y gente buena que está a favor de la vida, que no practica capaz ni una religión, pero está a favor de la vida, lo que hizo fue, cada uno de su lugar, empezar a... Primero fue en silencio. Yo creo que la primera marcha, como vos decís, que fue la del Domingo de Ramos, ahí uno participó, éramos muchos y empezamos a darnos cuenta que habíamos mucho que salió. El tema que en los medios mostraron algunos tips nada más de la noticia y quedó ahí el tema. Después el pañuelo verde fue dominando la calle. Me daba cuenta que en todo acto o manifestación era hasta que la gente tomó, y uno reconoce también, tomó conciencia que cuando llegó al Senado, o sea, la parte de los senadores, todos nos despertamos ahí. Es como que fue un despertar diciendo hay que moverse, el tiempo es ahora, hay que manifestarlo públicamente y marcar, como bien lo decía, primero saber bien, leer. Yo me leí lo que era el borrador que había, lo que era la media sanción, y digo, ¿quién escribió? O sea, porque había tantas cosas que atacaban al papá, o sea, era un cero, no participó en ninguna decisión, el médico y cualquier institución no se podía ni habiendo capaz con un criterio, un cirujano que decide, mira, no te puedo hacer el aborto por tal motivo, perdía la licencia. Era como que siempre estaba penalizado, no podías aconsejar nunca el seguir con la vida. Bueno, ese tipo de cuestiones ni siquiera existen en los países donde el aborto es legal. A ver, es cierto que por ahí se veían más pañuelos verdes que pañuelos celestes, pero tengo una salvedad. En la ciudad de Buenos Aires, Sí, sí, eso me faltó decir. usted va a las provincias, no se ve un pañuelo verde. Y la gente, es más, la gente de las provincias,
cuando se hacían marchas a favor del aborto, y aparecían mujeres con pañuelos verdes, decía, ¿pero dónde salió esta señora? Pues, esta gente, pues nosotros en las provincias se conocen a todo el mundo. Y esa gente es la misma gente, es itinerante, que va por todos lados. Entonces, a mí me parece que acá esto, por supuesto, la comunicación, el marketing, juegan un papel importante y además la gente que está a favor de la matanza indiscriminada de niños en los senos maternos, muchos de ellos son esto que le llaman militantes. Entonces para ellos es una forma también de ir, vamos a decir, avanzando en sus proyectos de militancia, mientras que la gente común, la enorme mayoría de la gente, no tiene ese apetito. La gente de bien que va, trabaja, tiene su familia, quiere cuidar a sus hijos. Entonces creo que también hay que discriminar, digamos, hay que discernir claramente un grupo de otro. De hecho, cuando terminó la marcha del 8 de agosto, del lado donde se habían hecho las marchas verde, botellas de alcohol, gente drogándose, exhibicionismo, pintadas con agresiones, intolerancia, acciones de xenofobia o heterofobia. En vez de cantar el himno nacional argentino, cantaban cánticos, lo deformaban, pedían la quema de iglesias, la quema de templos, y mientras que del otro lado de ninguna manera se veían esas cosas. Entonces, evidentemente, hay gente que busca el bien común y lamentablemente vemos que hay gente que tiene una idea contraria, y esto creo que le hace muy mal al país y le hace muy mal a todos. Pero lo que creo que lo que se logró con este hecho que todos nos movilizamos y esa noche de frío de ese día de la votación, haciendo la vigilia, muchos de los que estamos acá y los que nos están escuchando participaron también y yo creo que más uno decía, mira el frío y encima llovía, pero sin embargo se mantenían los grupos de los celestes que iban de distintas parroquias, de distintos lugares, se juntaban, más uno capaz que ya por el frío compartía el mate, era una vivencia en paz que se sentía y que uno lo que estaba atento era no sumar mucha gente, sino tratar de tomar conciencia de lo que pasaba adentro. Yo creo que fue para los que participamos una jornada que hizo un hito y a partir de ahí también América Latina empezó a movilizarse. Sí, por supuesto. Yo también invito a la gente a que piense, porque a mí también me pasó que en la medida que me iba acercando al Congreso, el abortismo había montado un escenario en Avenida de Mayo y 9 de Julio, montaron otra serie de escenarios cerca del Congreso, después sobre la Avenida Callao, toda clase de gazebos. Una producción. Sí, un presupuesto importante. Digo, ¿de dónde sacan este dinero? ¿Quién les pone esta cosa millonaria? ¿Quién tiene todo este interés desesperado para matar estos argentinos en el seno materno? Realmente a mí me llamó enormemente la atención. Sí, y lo otro que veía que nosotros, los pañuelos verdes, muchos eran caseros o hechos en las parroquias. No lo compraban, porque el pañuelo verde como que uno lo siente y no es que algo material, muchos eran de distintos lugares con signos de iglesia, parroquia o celeste. Claro, los celestes. Sí. Y me he dado cuenta que los vendedores vendían todos, pero claro, no iban a comprarle, sino porque los celestes, claro, lo traen de su lugar, porque uno lo siente y no que es algo que lo va a comprar, sino que capaz en las iglesias muchos colaboraban con telas, hacían estas donaciones para que la gente tome conciencia y notaba eso de que lo querían vender, pero la gente no lo veía por algo comercial. Y yo creo que lo que llegó fue a unirnos en algo, gente de todos los lugares. Yo trabajo en la parte política y en la parte social y estuvimos haciendo un trabajo en lo que es distintos barrios, lo que es acá cerca Villa Tranquila, y estuvimos con un grupo de médicos haciendo todo un trabajo social de poder acercar la salud y
Y una señora dice, bueno, a ver, traes lo que vos tomás, que el médico le tomaba la presión y la diabetes y veía valores que le veía raro. Cuando trae la bolsa, dice, no, tomo estas pastillas. ¿Pero cómo la tomás? No, la tomo día por medio, los fines de semana me tomo dos. Eran pastillas gratis que le daban en la unidad sanitaria municipal y que era la pastilla del día después. Lo que nunca le habían enseñado que tomarla así como la tomaba día por medio y los fines de semana se tomaba dos por las dudas, le generó un combo adentro que tenía valores. Entonces dice, no, pero no le explicaron cómo es. No, no, a mí me la dan gratis y yo tomo. Dice, más, a veces por las dudas me tomo dos. Entonces no entendía el efecto de lo que generaba esa pastilla. Sí, un desbarajuste hormonal, pero bestial. Yo creo que es importante también aclarar, especialmente a la audiencia, que digo, pues se mencionó el tema de las parroquias y esto no es un tema religioso. Acá no depende de las religiones, no depende del Papa, esto es un tema netamente humanitario. Sí, sí, el ser humano. Exactamente. O sea, ¿quién, a ver, sentido común, ¿quién tiene la potestad de decidir quién debe vivir y quién debe morir? Entonces, esto no tiene nada que ver con la religión. Incluso cuando se revisan las leyes, digamos, lo que llaman las leyes humanitarias en las guerras, ellos claramente establecen aquella persona que luego de estar en combate y no tuviese la capacidad de seguir en combate o no quisiera seguir participando de las hostilidades, se le debe respetar el derecho a la vida. Es decir, dentro de una guerra, aquel que no quiere participar se le debiera respetar la vida. Mucho más aún, en un país como el nuestro, que pensamos que por lo menos acá no hay guerras, o estamos muy lejos de ellas, ¿cómo le nos vamos a respetar la vida a esos niños que están en el seno de su madre? Entonces, hay una enorme cantidad de incongruencias y sinsentidos, y lo peor es que se lo quieren meter a los chicos ahora, los quieren obligar a través de toda esta ideología de género y tal. Las quieren convencer a las jóvenes, a las chicas, que legalizando el aborto, en última instancia lo que van a hacer es reivindicar derechos de la mujer. Y yo les digo que en los países donde el aborto es legal, el promedio de salario, de ingreso salarial en las mujeres, en promedio es un 20% menor que en los varones. Ahora, si tanto les preocupa la reivindicación de los derechos de la mujer, que me parece extraordinario, es ¿dónde están las marchas por igualdad de salarios? ¿Dónde están las marchas para que haya más mamógrafos y las mujeres se mueran menos por cáncer de mama? ¿Dónde están las marchas para que las mujeres se mueran menos por cáncer de útero? ¿Dónde están las marchas para que dejen para el maltrato? Porque en última instancia, cuando a las mujeres le dicen vayan y háganse un aborto, lo que le están diciendo es usted es incapaz. ¿Incapaz de qué? Incapaz de dar a luz, incapaz de concebir, incapaz de mantener una familia, incapaz de superar sus problemas, incapaz de trabajar y tener un hijo. O sea, es lo más denigrante. Y como vemos en las estadísticas en España, donde en realidad la enorme mayoría de las mujeres, y lo estamos viendo también en Uruguay, deciden abortar por indicación de su pareja, entre comillas, por indicación del macho que le dice, mira, si no vas y abortás, no cuenten, a ver, yo no sigo contigo. Entonces la mujer se subyuga al deseo del varón y van y matan a ese hijo. Entonces, a ver, hay una tremenda confusión y por algún motivo que desconozco la tienen a las jóvenes convencidas que el aborto en realidad es una reivindicación. Cuando en realidad lo que están haciendo es el acto más denigrante, están negando su condición de mujer, están negando su capacidad extraordinaria que es de tener un hijo, de dar a luz. Ahora, no les preocupan que protejan su cuerpo, no les preocupan que protejan su corazón, no les preocupan que respeten el cuerpo de los demás, no les preocupa que se alcoholicen, no les preocupa que se droguen, no les preocupa que estudien, no les preocupa que trabajen, simplemente que vayan y maten a su hijo. Entonces realmente yo creo que esto es una locura y creo que la sociedad entera por suerte salió a la calle, ganó la calle, le dijo no a esta cultura de la muerte y bueno, esperemos que a futuro con la educación, con mayor información, con mayor claridad y honestidad de datos,
la juventud tome un poquitito más de conciencia, porque pareciera ser que la estrategia proabortista, la estrategia justamente de esta ideología de género es imponerlo en las escuelas, meterlos en los jardines de infantes, atacar la etapa más vulnerable del desarrollo psicosexual del hombre, que es justamente entre los 3 y los 5 años y la etapa prepuberal. Entonces, definitivamente esto genera mucha preocupación y de ninguna manera debemos permitirlo. No, y yo creo que después de ese día, que marcó un antes y un después, yo me junté y hablé con los distintos referentes, los pastores, gente de las distintas agrupaciones, Gravia, Merced, hicimos un programa también luego en la radio para demostrar que hay grupos que están a favor de la vida y que hay un acompañamiento legal, profesional y en distintos lugares, no solamente en Capital, uno ve una red pro vida en muchos lugares del país, y empezar a mostrar desde ahora esta unión y